Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, recuerda que tú eres quien decide tu propia verdad, tu propia realidad. ¿Listo? Y que tus guías espirituales te orientan y te dicen, te dan palabras de poder, pero que al final tú tomas tus propias decisiones. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú tienes porque te tienen esta palabra. Wow, te dicen no falles a tu palabra, precisamente la que es comprometido contigo y con otras personas. ¿Listo? Si tú quieres que yo ore por ti, listo, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo a través de un like, una manito arriba y un corazoncito en los comentarios del video. Bueno, ahí te da constancia de que yo ya vi tu petición de oración y que efectivamente la hago. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura del día de hoy con relación al dinero, a los solteritos, a mis parejitas. ¿Listo? Vamos a comenzar con el dinero. También te quiero invitar a que te suscribas al canal. Ya somos bastantes, somos muchos, ¿cierto? Y que cada día seamos más y de esa manera nos apoyas. Bueno, vamos a ver el dinerito. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Listo? Bueno, con relación al dinero, me dicen las cartas que bien, tu trabajo comienza a dar frutos, comienza a dar todo lo que tú siempre has querido. El esfuerzo que tú estás haciendo está siendo recompensado para ti. Confía más en ti. Eres una persona muy leal que quiere seguir adelante, que quiere avanzar definitivamente. Tal vez hay personas en tu entorno que son bastante conflictivas. Aléjate de esas personas. Si tú dices, no, definitivamente físicamente no me puedo alejar, pero emocionalmente sí uno se puede alejar de las personas que uno decida hacerlo definitivamente. ¿Listo? También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano llegan unas buenas noticias para ti acerca de un negocio o de trabajo o de estudio. Bueno, podría ser estos tres aspectos de la vida, que hay ciertas cuestiones legales que hay que ajustarlas definitivamente. Entonces, antes de que llegue esa notificación o esa cuestión, bueno, hazlo ya mismo de lo que tú necesites hacer. ¿Listo? Algo legal con relación a este aspecto de tu vida. Bueno, también me dicen las cartas que abras más los ojos, que no seas inocente, que tienes que tomar las riendas en este aspecto de tu vida, que no olvides, o sea, que no delegues tanto, más bien encárgate tú mismo, tú misma de tus situaciones, porque como que dejar todo a la deriva o en manos de otras personas te va a traer dolores de cabeza. Entonces, vamos, ponle pilas a esa situación. ¿Listo? Encárgate de tu vida, no solamente de ese aspecto, sino de todos los aspectos de tu vida. ¿Listo? Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este preciso día de hoy. Bueno, listo. Estás muy confundido, muy confundida por cierta situación que no se te dio tan bien, algo relacionado con el trabajo, con el estudio, algo así, y esto te ha generado como problemas, dificultades bastante serios con personas de tu entorno. Pero mira, tú pórtate de una manera firme, listo, de una manera leal, de una manera que no te doblegues absolutamente para nada, por muy, como te digo, por muy problemáticas que sean esas personas, por mucho que te presionen con ciertas situaciones, no te vayas a dejar presionar para hacer cosas que no te van a convenir absolutamente para nada en un futuro. En un futuro más bien cercano, tus trabajos comienzan, tu trabajo o tu actividad económica comienza a dar frutos. Definitivamente a que sí. Ten mucho cuidado con personas de tu entorno que podrían ser no tan leales. ¿Listo? Tú eres una persona bastante sabia, con la cual cuentan otras personas, no importa si eres mayor o una persona joven, pero eres una persona bastante sabia. ¿Listo? Hay cierta situación que tal vez te están ofreciendo a ti, tal vez de trabajo, estudio o de dinero. Mira, hay una voz que te va a decir sí o por aquí no. ¿Listo? Hazle caso a esa voz, porque tal vez hay personas detrás de tu posición económica o de tu posición en el empleo o en el trabajo. Ten mucho cuidado con esa situación. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con mis sagitarios y mis sagitarianas que están en una relación. ¿Listo? Después de unos días voy a estar haciendo un sorteo de unas lecturas
personalizadas, así que está atento a los videos, ¿listo? Si estás atento, bueno, listo. Ya les avisaré cuáles van a ser las condiciones del sorteo, ¿listo? Vamos a ver nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, lo importante es que, bueno, lo tengas en tu corazón. Y recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Nombra en voz alta, en voz baja, como tú quieras, a esa persona especial, y ya mismo vamos a ver cuál es la situación entre ustedes, que se comienzan a solucionar problemas y dificultades acerca de ciertas dudas que han habido entre ustedes dos. ¿Listo? Ciertos chismes, ciertos rumores que se han estado generando entre los dos. Necesitan mayor confianza, confiar más el uno en el otro, porque llegan noticias, llegan chismes de un lado y del otro que los podrían estar haciendo tambalear. En un futuro más bien cercano, mira, hay ciertas personas alrededor de esta relación que parecen muy amigos, muy amigas. No confíen tanto en esas personas, ¿listo? Porque podrían ser personas que tal vez estén mostrando como una doble cara entre ustedes dos, y podrían estar como que patrocinando cierta infidelidad de alguno de ustedes dos. Mucho cuidado con esa situación. Hay personas que a veces como que les da roncha ver felices a los demás. Bueno, este podría ser muy el caso, muy esa situación. Mira, hay ciertas cosas que uno sabe que son inherentes en una relación, a menos que sea una relación abierta. La fidelidad, el compromiso, el compañerismo, la solidaridad son inherentes en una relación. Tienen que convertirse más, unirse más. O sea, sí, muy bueno el sexo, muy bueno estar en medio de otras personas, pero ser amigos el uno del otro también, aparte de ser amantes, de ser cómplices. Ser amigos es fundamental en una relación. El amor que ustedes le impongan a esta relación es lo que la va a hacer crecer, es lo que la va a hacer avanzar definitivamente. ¿Listo? Y si ustedes quieren seguir de largo con esta relación, que sea por un tiempo, va a ser una relación totalmente bonita, una relación totalmente armónica, pero van a tener que hablar de muchas cosas del pasado, del uno y del otro, bueno, lo que se pueda, ¿no? Lo que ustedes estén dispuestos a hacerlo, porque tampoco es que la pareja vaya a ser, o sea, vamos a ser totalmente transparentes ante nuestra pareja. Hay cosas que son de nuestra intimidad y que ahí se deben de quedar definitivamente. Mal genio entre ustedes dos, bueno, busquen la manera de canalizar eso a través del ejercicio, a través de alguna creación artística, lúdica, de cualquiera de estos tipos. ¿Listo? Mira, la relación de ustedes es una relación no solamente destinada a ser grande, a ser bonita en cuestiones emocionales, sino también en cuestiones económicas. Lo que ustedes quieran, como les digo, emprender entre los dos se les va a dar muy, muy bien. Hay cierto grado de frialdad en este momento en la relación. Bueno, a veces un poco de distancia es buena, pero tampoco ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Definitivamente no es momento de culparse, sino de rectificar aquellos errores que ustedes hayan cometido el uno con el otro. Bueno, de pedirse perdón, rectificar y avanzar y seguir adelante. Si ustedes miran realmente al interior, si ustedes miran el amor que se tienen el uno por el otro y el compromiso que pueden llegar muy, muy lejos, la verdad, con esta relación. Si quieres escribir palabras de poder para esta relación bonita que está en construcción, lo puedes hacer diciendo, llega la pasión, llega la verdad y llega la prosperidad a esta relación hermosa, bonita que ustedes están construyendo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Sagitario. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante.